Bienvenidos a Camino Budista. Hoy tenemos el honor de presentar al venerable Lama Rinchen, maestro del linaje tibetano y guía en el camino del despertar interior. En este espacio, compartimos enseñanzas, meditaciones y reflexiones para transformar la mente y el corazón. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría y la compasión. Aparte de la espiritualidad, aparte de lo que puede ser religioso, es inevitable enfrentar dificultades en nuestra vida. Y muchas veces esos retos se transforman en obstáculos que muchas veces nos derrotan y nos aplastan. Y si no, nosotros vemos las biografías de los grandes, en cualquier ámbito, sea educación, deporte, negocio, arte, espiritualidad, son personas que han podido aprovechar esos momentos difíciles, que no solo lo pudieron sobrellevar, ¿verdad?, superar esas dificultades, sino que sirvió como energía para dar un salto cuántico. Entonces, los grandes pueden reconocer oportunidad en donde los demás solo ven fracaso y derrota. Y normalmente, todos nosotros queremos una solución rápida. No sé si estáis familiarizados, si están familiarizados. Hoy en día se utiliza esta palabra americana hack o hackear el sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un pequeño truco para superar un problema físico o psicológico, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, por la noche ver luz amarilla en vez de la luz azul de tu móvil. Apenas despiertas, ver luz muy fuerte, blanca o azul, para activar todos los procesos biológicos. Por ejemplo, tomar un poquito de vinagre cuando comes para cortar la digestión de los carbohidratos, así no engordas. Y algunos de estos hackeos, algunos de estos trucos son leyendas urbanas, pero otros son ciencias, funcionan. En este caso, yo no puedo compartir con ustedes un pequeño truco que va a hacer que todos tus problemas desaparezcan, ¿no?, o que se convierten en una ventaja. Entonces, me gustaría hablar contigo de una forma muy directa, muy transparente y muy honesta sobre cómo mejor enfrentar las dificultades, los retos, la adversidad, e incluso cómo aprovecharla para crecer y madurar. Entonces, primero, tenemos que definir la situación, el terreno de batalla, por decirlo así. Hay tres cosas, ¿verdad? Primero es esa situación allá afuera, que puedas tener en tu trabajo, puedes tener en tu familia, puede ser un reto de salud, ¿verdad? Hay un problema, una situación difícil que estás enfrentando. Y la segunda dimensión, el segundo ingrediente de la receta, eres tú, ¿verdad? Y cómo tú te encuentras y qué recursos dispones, ¿verdad? Si tienes conocimiento, inteligencia, equilibrio, disciplina, optimismo, etcétera, ¿verdad? Tus recursos y tu estado presente. Y la tercera dimensión, el tercer aspecto, es cómo nos relacionamos, ¿verdad? Ahí está la dificultad, aquí estás tú, y ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo nos relacionamos con esta situación? Entonces, muchas veces la situación allá afuera no la podemos cambiar. Si la pudiéramos cambiar, no le llamamos problema, ¿verdad? No lo experimentáramos como algo difícil, un obstáculo, un problema, una adversidad. Entonces, estamos hablando concretamente de algo que de alguna manera lo sentimos como una amenaza, ¿verdad? Algo que no nos gusta, algo que vemos que puede causar
una sensación mala, una situación mala. Entonces, realmente nos quedan dos cosas, ¿verdad? O cambiamos cómo nos relacionamos con las situaciones difíciles, o nos cambiamos nosotros. Y ojalá las dos cosas. Fortalecernos para mejor enfrentar las dificultades y a la vez saber cómo mejor gestionarlas, cómo mejor relacionarlas con las dificultades. Y esto se discute en el budismo tibetano. Es algo que me atrajo al budismo. Hay manuales y muchas enseñanzas orales que nos ayudan a comprender mejor cómo mejor aprovechar las dificultades. Porque si lo encaramos bien, como dije al inicio, podemos dar un salto, podemos realmente nutrirnos de esas dificultades. Entonces vamos a hablar primero, si les parece, de cómo mejorarnos nosotros para mejor encarar esa dificultad. ¿Qué podemos mejorar de nosotros y cómo? ¿Verdad? Porque todos queremos esa solución rápida, ¿verdad? La idea de tener a lo mejor un problema de colesterol, ir al médico y decirle, doctor, quiero una solución, ¿verdad? Me siento muy mal, los exámenes han salido muy mal, pero no quiero lo que están viviendo mis amigos, ¿verdad? Quiero seguir con mi churrasco, quiero seguir comiendo huevo frito, quiero seguir tomando vino y licor, entonces no me cambies la dieta. Y el doctor dice, pues a lo mejor podrías considerar hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? E inscribirte a un gimnasio, ¿verdad? O por lo menos caminar alrededor de la cuadra. Y nosotros somos perezosos. ¿Para qué caminar si tenemos coche? ¿Verdad? Entonces, realmente lo que quiere ese señor es una píldora, ¿verdad? Por favor, dame esa píldora que no cueste mucho, que no sabe amarga, pero que me resuelva este problema. Queremos un plus, un pequeño truquito. Pero si realmente queremos fortalecernos, si queremos realmente ser invulnerables a esos altibajos de la vida, que no nos sacudan, de no ser una víctima de las circunstancias, entonces tenemos que crecer y madurar como personas. Y todo lo que hoy podemos definir o comprender como espiritualidad o desarrollo personal, lo podemos reducir en 3 o 4 familias, categorías. Y hay 3 que son vitales. Bueno, una, por supuesto, es ética, ¿verdad? Ser una persona disciplinada, ser una persona con buena conducta y morales. Y eso nos protege de que una situación dañina, adversa, difícil, no vaya más, que no nos haga explotar, ¿no? Como un volcán y causar daño a los demás y a nosotros. Pero vamos a hablar de las otras 3, que son más preventivas o incluso nos ayudan a transmutar una dificultad en una ventaja. El desarrollo espiritual se puede definir como atención plena, mejorar nuestro enfoque, nuestro equilibrio psicológico. El desarrollo espiritual se puede definir como desarrollarnos, como diríamos, con más afecto y cariño a los demás, toda la gama del altruismo, empezando con amor, bondad, culminando con la ecuanimidad. Y desarrollo espiritual se puede explicar como un proceso de aproximación a la verdad, cada vez estar más en armonía con la realidad de quienes somos. Y cada uno de esos 3 pilares nos ayuda a crecer y madurar como personas. Y nos ayuda a encarar lo bueno, lo malo y lo feo de la vida de la mejor manera posible. Para que nosotros podamos elegir cómo encarar esa situación y cómo crecer y madurar. Vamos a empezar por la que es más fácil de entender y más fácil de aplicar, que es
adueñarnos del presente. Cuando estamos hablando de equilibrio mental, equilibrio atencional, equilibrio psicológico, ¿verdad? Superar los tirones de los estados negativos, ¿verdad? Del enfado, el enojo, del deseo, el apego, la dependencia, del orgullo, de la envidia y demás. Lo que más nos ayuda, lo más efectivo, lo más rápido, es adueñarnos del presente. Y hoy en día seguramente sabéis que hay un movimiento internacional que se llama mindfulness, ¿verdad? Es un movimiento secular que se está estudiando a nivel universitario en muchos países latinoamericanos, un enfoque muy grande en Estados Unidos y Europa. La fuente viene del budismo, pero es una aplicación muy moderna, muy simple, en donde estamos presentes, atención plena, sin juicio, aquí en el ahora. Y eso tiene la habilidad de cortar la mente discursiva, ¿verdad? Y ha probado, hay muchos estudios que lo corroboran, que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Y ahora se está aplicando a nivel clínico en muchos países con gran éxito. Y como sabéis, cada vez hay más necesidad, ¿no? Todos pasamos por la pandemia, donde hay mucho estrés, mucha incertidumbre y a la vez mucho interés en tener una herramienta personal para mejor gestionar esas dificultades. Entonces, de todo lo que podemos hacer, lo más beneficioso, lo más cercano, lo más inmediato, es tomar conciencia de este momento. Porque si te observas, si eres muy honesto contigo mismo, rara vez estamos viviendo el presente. Casi siempre estamos reciclando material antiguo o comentando, como el comentarista de un partido de fútbol, lo que está pasando, desarrollando juicios, ¿verdad? O estamos proyectados hacia el futuro, con fantasías y demás. Entonces, las emociones se alimentan, ¿verdad? De esas memorias, de esas críticas, de esos insultos, se alimenta de esos miedos y preocupaciones que algo tiene muy poca probabilidad de ser. Entonces, si simplemente estás aquí viviendo el instante, la emoción no tiene combustible, su referente no la puede alimentar, ¿verdad? Y cortamos esa ira, ese enfado, ese enojo, esa depresión, incluso esa tristeza. Entonces, lo más importante entender, si puedo comunicar una cosa en esta reunión, es que todo se puede entrenar, ¿verdad? Hoy en día, ¿quiénes somos? Depende mucho de nuestra historia, depende mucho de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro barrio, ¿verdad? Estamos condicionados por todo lo que ha transcurrido. Y ahora, la propuesta es, de la misma manera que nos educamos intelectualmente, de la misma manera que nos ejercitamos físicamente, toca ejercitar la mente, ejercitar las cualidades y las facultades de la mente. Entonces, hay ejercicios muy prácticos en donde podemos ejercitar la atención. Una propuesta. Esta última semana, si eres muy honesto, ¿cuántas veces has elegido, ¿verdad? De una manera consciente, a propósito, has elegido qué piensas, qué sientes o qué atiendes? Vamos a descubrir que casi todo el tiempo estamos reaccionando impulsivamente a lo que percibimos, a lo que acontece allá afuera, ¿verdad? Y somos sacudidos por lo que pasa. Si alguien te critica, te sientes mal, si alguien te alaba, te sientes bien, pero hay poca libertad. Nosotros no estamos en control de lo que transcurre dentro de nosotros.
Entonces, meditación, en términos muy simples, es un ejercicio mental en donde ejercitamos una cualidad de la mente. Nos entrenamos a estar más atentos, más contentos, más pacientes, más inteligentes, más lúcidos o más amorosos, más compasivos. Entonces esto es parte de un gran movimiento a nivel secular de la psicología positiva. No solo tratar de mitigar problemas, sino fortalecer las cualidades positivas. Y no requiere mucho para ver resultados. Yo invito a muchos de mis amigos, los que están más cercanos en España, pero ahora tenemos cursos en línea y participan personas de todos sitios, a hacer un ejercicio, media hora al día, en donde nos entrenamos a estar aquí presentes. El ejercicio es simple, hay muchos protocolos, muchas técnicas, pero el más recomendado, que viene de hace 2600 años del Buda, pero corroborado a través de los siglos por muchos grandes practicantes, es elegir una cosa. Elige una cosa y perfecciona la relación con esa cosa. Y puede ser algo visual, como una bella flor que tenemos aquí. Puede ser algo auditivo, ¿verdad? Un sonido de una cascada, un riachuelo, un mantra, ¿verdad? Una oración. Puede ser algo que piensas, ¿verdad? Algo que visualizas, ¿verdad? Y lo que más recomendó para empezar el Buda fue el aspecto táctil, una sensación táctil. Aparte de la mente y los 5 sentidos, lo que más tiene el poder de anclarnos, ¿verdad? Retener nuestra atención, cultivar ese músculo de poder elegir qué pienso, qué atiendo, qué siento, es enfocarnos en una sensación táctil como la respiración. Puede ser la respiración en el cuerpo, en el abdomen o justo fuera de la nariz. Entonces parece muy simple y lo es. Pero cuando te pones a ello, vas a encontrar que nuestra mente es un tanto salvaje. La analogía que dan los maestros clásicos es un mono que salta de rama en rama. Entonces nos sentamos, puede ser en una silla, un sofá, con la espalda erguida, puede ser con las piernas cruzadas. Me dijeron que hay muchos centros de yoga aquí en esta ciudad. Y luego empiezas relajando, respirando profundo, relajando toda la tensión física, toda la tensión mental, soltando todas las memorias, todos los problemas, reservando estos 15 o 30 minutos para ti, ¿verdad? Para cultivarte, para mejorarte. Y simplemente depositas conscientemente, a propósito, toda tu energía, toda tu atención en la respiración, en la delicada sensación que produce la respiración justo fuera de la nariz. A tal punto, tan entregado, tan rendido a esa experiencia que te olvidas que es respiración. Te quedas con solo la cruda y desnuda percepción táctil, ¿verdad? A tal punto que te olvidas que estás aquí sentado meditando, ¿verdad? Que estás atendiendo, que estás intentando hacer algo. Y una cruda experiencia de estar en el presente. Y no sé si lo has sentido en algún momento en tu vida. Cuando tú vives el presente plenamente, el tiempo desaparece. Es una experiencia atemporal. Cuando acaba, no sabes si fue poco tiempo o mucho tiempo, ¿verdad? Normalmente, si estamos aburridos, parece que esa media hora duró 4 horas. Y si estamos muy divertidos en una fiesta, parece que esas 4 horas demoraron 15 horas. Pero si estás viviendo el presente crudamente, intensamente, entonces es una experiencia atemporal. Es un estado casi mágico, en donde estás plenamente libre. Y una vez que nos entrenamos, ¿verdad?, a elegir, a permanecer en algo
que tú decides, desarrollas ese poder, desarrollas esa habilidad y después la tienes para ti, ¿verdad? Cuando tú quieres explorar una idea, cuando tú quieres explorar una idea creativa, cuando tú quieres explorar una emoción, lo tienes, te puedes permanecer ahí. Es muy poderoso. Entonces, en el contexto de la adversidad, eso quiere decir que cuando la vida nos da, ¿cómo se dice aquí? Bofetada, cachetón. ¿Una? Lapo. Cuando la vida te da un lapo, entonces tienes un espacio y un tiempo para discernir lo que está pasando y cómo lo debo interpretar y cómo me debo relacionar y qué puedo hacer. Y eso casi nunca ocurre. Cuando la vida nos da un lapo, entonces normalmente reaccionamos de una manera previsible, impulsiva, dependiendo nuestro egocentrismo, ¿no? Lo orgulloso, lo medroso, lo vulnerable que somos. Entonces, solo eso, solo desarrollar esa habilidad de estar presente, tener un segundo para descubrir lo que realmente está pasando, ¿verdad? Es la diferencia, que nos ayuda a protegernos a nosotros de nuestros instintos más básicos. Y después operar a un nivel mucho más elevado, ¿verdad? Todas las personas, si son deportistas, si son presentadores en la televisión, si son científicos, todo el mundo necesita esa habilidad de estar concentrados, de estar presentes, de poder profundizar en algo por un periodo extenso, ¿verdad? Y hoy en día tenemos un magnífico desarrollo tecnológico que debemos agradecer. A nivel de la medicina estamos viviendo el mejor momento histórico, pero como saben, a nivel de medios sociales, Facebook y los otros medios sociales ahora nos están haciendo cada vez más reactivos, ¿verdad? Hay golpes de estimulación muy breves que están cambiando cómo funciona nuestra psicología y nuestra mente. Entonces, hoy, más que nunca, es necesario cultivar y entrenar nuestra mente para poder, como diríamos, mejor vivir en este mundo donde estamos sobreestimulados, donde todos los medios, noticias, están sacudiéndonos de aquí para allá. Y están hackeados, no sé si habéis escuchado esto, pero están hechos para manipular nuestro cerebro y nuestras emociones, más que nada emociones bajas, para retener nuestra atención, la economía de la atención. Entonces es muy importante y no necesitas pertenecer, ¿verdad? Ni a un centro, ni a una religión. Tú en tu propio hogar puedes desarrollar este ejercicio muy simple para desarrollar y cultivar la atención. Y es una gran diferencia. El bucle de retroalimentación, o sea, cuando tú notas ventaja, notas que mejoras, es muy rápido. Los estudios comprueban que son 2 o 3 semanas y ya tienes mejor memoria, mejores facultades cognitivas y tus estados emocionales se reducen, ¿no? Ya no son tan, como diríamos, fuertes. Entonces, muy beneficioso. El segundo tema, hay 3, ¿verdad? El primero es atención, el segundo es amor, o, si quieres una palabra más técnica, toda la gama del altruismo. Porque si alguien nos pregunta, ¿por qué estoy irritado? ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy enganchado a esto y no puedo soltar el móvil y me quedo hasta las 3 de la mañana o la 1? La razón es egocentrismo, es estar obsesionados con nosotros, ¿verdad? Eso nos hace muy reactivos,
Todo lo que pasa es un golpe, un shock a nuestro sistema y nos engancha, nos obliga a reaccionar de una manera muy exagerada. Entonces, curiosamente, el amor y la compasión no es solo para tener mejor cohesión social, mejor armonía en el mundo, es algo vital, algo necesario para estar más a gusto, más tranquilos, más satisfechos, ¿verdad? Y menos miedosos, menos nerviosos y menos reactivos. Y esto es algo que también se puede entrenar o cultivar en nosotros con la meditación. Entonces, para desarrollar esta gama de altruismo, este amor, tenemos que empezar con nosotros. Si nosotros no nos queremos bien, no vamos a poder querer a otros. Parece tonto decirlo, pero muchas veces no nos deseamos bien, ¿verdad? Y una manera de explicarlo es, muchas veces sacrificamos nuestro futuro yo por un pequeño placer pasajero, ¿verdad? Entonces, una de las meditaciones que compartimos es, te visualizas en 10 años y te quieres, que simplemente quiere decir te deseas bien. Porque muchas veces arrastramos mucha culpabilidad del pasado. Nos sentimos atrapados por algo que hemos dicho o hecho, ¿verdad? Nos identificamos con ese momento. Entonces, tenemos que visualizarnos en el futuro un poquito más viejos, más arrugados, un poco más de ganas y realmente de todo corazón desearnos bien. Y si puedes, extiéndelo a tus últimos días. Imagínate en tus últimos días, empatiza con ese futuro yo, qué siente, cuáles son sus prioridades, sus valores. Y asegúrate que tu vida ha sido una vida útil, una vida que no te traiciona tus principios. Uno de mis primeros trabajos, cuando vivía en Estados Unidos, 16 años, fue en un hospital. Los fines de semana, un trabajo part-time, como se dice, tiempo parcial. Y visitaba todas las habitaciones. Tenía un trabajo muy simple, encender la televisión a los pacientes. Pero fue muy valioso a esa edad porque la mayoría del hospital era gente muy mayor, muy viejita, tercera edad y muy abandonada. Sus familias ya no le visitaban. Entonces cuando me veían venir, claro, estaban encantados de tener a alguien con quien charlar. Me contaban toda su vida. Entonces recibí un resumen, como mini películas, algunas épicas, muchos continentes, guerra y demás, pero muy interesante aprender de los demás. Y algo que, como un factor, ¿cómo se llama?, que compartían todas estas personas es el arrepentimiento. Y curiosamente, hace muy poquito salió un libro de una enfermera australiana que se ha convertido muy popular. Ella también entrevistando personas que estaban muriendo. Ella era una enfermera paliativa. Y dice, de todas las cosas, lo que más se repetía en la experiencia de las personas que estaban falleciendo es un dolor, una angustia muy grande por arrepentirse. Arrepentirse en dos sentidos. Arrepentirse de no haber hecho algo bueno, ¿verdad? De haber desperdiciado la vida. Y por supuesto arrepentirse de haber traicionado sus principios, haber causado daño a alguien. Y los maestros tibetanos dicen que de todo el dolor en el universo, incluso la agonía física más fuerte, no hay dolor tan grande como arrepentirse en ese momento de la muerte, ¿no? Entonces esta meditación es muy simple. Te proyectas, te imaginas en ese momento y te comprometes a ser tu mejor amigo. Te comprometes a ser tu socio, tu aliado en este gran proyecto que es la vida.
Y es muy poderoso porque con esa meditación escribes el último capítulo de tu vida, ¿verdad? Como si tu vida fuera una novela. Y una vez que escribes ese último capítulo, que tú sabes cómo acaba tu vida, entonces todo lo que pasa en el medio, ¿verdad? Todos los capítulos, éxito, fracaso, pico y demás, ya no te sacuden, ya no te definen, ya no te aplastan, ¿verdad? Porque tú sabes cómo acaba. Entonces es una meditación muy poderosa. Y cuando nosotros tenemos ese amor bondadoso, que es el deseo de ser feliz, de tener éxito, de tener satisfacción, lo vamos extendiendo a todos los seres, como si fuera como diríamos, un círculo afectivo que va creciendo, iluminando a las personas en nuestro hogar, barrio, extendiéndolo más y más y más allá. Muy poderoso. Entonces, en la manera que podamos empatizar con los demás, sentir sus anhelos, sus necesidades y querer de alguna manera contribuir a su bienestar y felicidad, nuestros problemas se hacen más pequeñitos. Y si nuestro amor es muy incondicional, nuestros problemas desaparecen. Ya no nos sentimos que tenemos este blanco, que el mundo está contra nosotros. Ya no somos tan vulnerables. Es muy poderoso. Y por último, el tercer aspecto, antes de pasar a tus preguntas o dudas, es, ¿cómo diríamos? Tradicionalmente decimos sabiduría, que en realidad quiere decir la percepción de la realidad. Cómo percibimos la realidad, cómo nos percibimos a nosotros y nuestra relación con el mundo, ¿no? Pero incluye facultades cognitivas, que quiere decir si estamos realmente percibiendo sin filtros, sin distorsiones. Es muy poderoso. Para darles un ejemplo, ¿cuándo fue? Creo que fue en 2003, apenas era monje, estaba viviendo en un monasterio en el norte de la India, en los Himalayas, y no estaba muy bien. El abad de ese monasterio pareciera que no me quería mucho, ¿verdad? A lo mejor yo pensé un poco de racismo, soy el único que no es tibetano aquí. Entonces no me invitaba a algunos eventos, tenía la peor habitación, había un poco de descuido y maltrato. Entonces estaba un poco disgustado, qué lástima, ¿no? Me gustaría estar aquí más tiempo, qué lástima que no me acepta, ¿no? Y justo en ese momento estaba visitando un lama, uno de los lamas más importantes de nuestra tradición, que realmente es una mujer, que se llama Jetsun Kushola, la hermana de su santidad. Y yo la conocía, es mi maestra, entonces tuve una entrevista con ella y le planteé la situación. Mira, me gustaría estar aquí, hay mucho que aprender en este monasterio, pero desafortunadamente no sé qué hacer, me siento mal, un poco triste, porque esta abad no me está tratando bien. Entonces ella me preguntó, ¿y tú qué crees? ¿Esto es un problema grande o un problema pequeño? Yo le dije, bueno, grande no es, ¿verdad? No es una tragedia, es un problema pequeño. Entonces ella dijo, bueno, entonces medita, contempla la muerte. Una enseñanza muy fuerte. Ella no tiene pelos en la lengua. ¿Qué quiere decir? Que si tú reflexionas sobre tu mortalidad, ¿verdad? Que nuestro tiempo en esta vida es cortito y que en realidad podemos desaparecer en un día, en una semana, ¿verdad? Entonces, las pequeñeces son pequeñeces y no se convierten en problemas exagerados que nos aplastan. Todo se pone en su sitio, ¿verdad? Todo entra en un orden de jerarquías, de prioridades. Y nuestra prioridad número 1 es vivir.
Y el hecho de despertar por la mañana sano, tener el sol brillando, eso es un premio. Y tenemos que estar muy, muy, muy agradecidos. Entonces, simplemente reconociendo esa característica que más se destaca de la realidad, que es el movimiento, el cambio, la transitoriedad, la impermanencia, como dicen los tibetanos, ya es un gran, gran alivio. Ya nos ayuda a eliminar muchas paranoias, queriendo decir problemas pequeñitos que nosotros exageramos a tal punto que se convierte en una tormenta, en una tragedia, algo que nos aplasta, cuando realmente es una pequeñez, ¿verdad? En contexto de lo que realmente está en juego en nuestra vida. Entonces, solo ese detalle, reflexionar sobre la impermanencia, resuelve muchas pamplinas. Me encanta esa palabra, pamplinas. No la hay en inglés. Y si queremos profundizar un poquito más, una manera de comprender la realidad es apreciar su interdependencia. El término clásico es la originación interdependiente, que quiere decir que nada es concretamente algo. Todo surge en dependencia de muchos factores, ¿verdad? Y uno de esos ingredientes, uno de los indispensables, eres tú, tu conciencia, lo que tú percibes y cómo lo evalúas, cómo lo defines, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si realmente a nivel filosófico tienes muy claro que todo lo que estamos viviendo y percibiendo no tiene la objetividad que aparenta tener, la eternidad o la naturaleza inherente que aparenta tener. Todo es contextual, todo es relativo, todo está surgiendo, ¿verdad? Como si fuera una obra de teatro, una gran producción, y tú eres uno de esos coproductores. Y una analogía un poco tonta, pero puede ser muy valiosa como analogía, es imagínate que tú tienes una casa aquí muy linda. Creo que está creciendo Santa Cruz, ¿no? Cada vez más anillos, y después en las orillas están empezando a ver casas muy lindas y chalés. Entonces imagínate que tú tienes una casa nueva, un jardín, plantas. De repente sales un día por la mañana y hay un monte de excremento. No sé si es caballo o si es vaca o burro, pero uno de tus vecinos dejó una montaña de caca ahí, fresquita, caliente, con vapor, ¿no? Está empezando a traer moscas. Entonces, a plena vista eso es muy inconveniente, ¿verdad? Tener en el medio de tu jardín esta montaña. Pero si lo ves de otra manera es abono gratis. Yo justo estaba necesitando abono para mis plantas de tomate, para mis flores, para mi jardín. Entonces, algunas cosas en tu vida a plena vista son caca, ¿verdad? Pero si tú te acuerdas que todo es interdependiente, entonces no está completamente definido, ¿verdad? Nuestra mente lo cosifica y después lo tilda de malo, negativo, ¿verdad? Tragedia. Esto es un abuso, esto es... Pero de repente descubres que algo que era tragedia, que tu tribu define como tragedia, de repente para ti es oportunidad. Lo han vivido muchas personas en la pandemia, ¿verdad? De repente yo tenía algunos amigos en Europa que estaban trabajando en un aeropuerto. En la pandemia, como saben, hubo un periodo donde se cortaron todos los vuelos, ¿verdad? Y echaron a casi todo el personal, ¿verdad? Entonces se quedaron sin trabajos, ¿verdad?
Pero algunos en ese momento se replantearon su carrera y sin darse cuenta descubrieron que estaban atrapados inconsciente en un bucle, ¿verdad? En un trabajo que no les gustaba y que no tenía muchas posibilidades de avance. A plena vista, cuando pierdes el trabajo es tragedia, cuando te despiden es tragedia. Pero algunos de mis amigos dijeron, bueno, a lo mejor lo tengo que ver como oportunidad. Ahora voy a reconsiderar qué quiero hacer con mis próximos 10 años de vida. ¿Qué carrera va a ser más satisfactoria? ¿Va a rendir mejor económicamente? ¿Va a tener más garantías y más futuro? Y muchos pudieron hacer un cambio que sin la pandemia no la harían, ¿verdad? Entonces, la percepción, la perspectiva, cómo enmarcamos la realidad, es muy importante. Reservar ese poder en nosotros. Que ya no venga todo hecho, definido, cosificado de afuera. Que tú tengas la última palabra de lo que estás viviendo y cómo lo interpretas. Y encararlo de tal manera que te ayuda. Uno de mis maestros, creo que lo mencionaste tú en la introducción, es Khenpo Pema. Tiene un dicho muy simple. Pase lo que pase, tú tienes que ganar. Y no quiere decir que tenemos que ser competitivos a la muerte, ¿verdad? Siempre compitiendo con nuestros amigos. Quiere decir que todo lo que pasa en tu vida tiene que darte algo de beneficio, ¿verdad? Y si tenemos una visión positiva, le podemos sacar una lección, ¿verdad? Y salir fortalecidos. Como dije anteriormente, los grandes en cualquier ámbito de la vida son las personas que pueden reconocer oportunidad donde otros solo ven fracaso. Y sobre ese escombro construyen algo nuevo y muy poderoso. Y eso es visión, eso es percepción. Y para tener la libertad de ver una situación de un ángulo muy diferente, tenemos que estar libres de nuestro dogma, ¿verdad? O libres del dogma de la sociedad, dependiendo, ¿verdad?, cómo es tu situación. Y la meditación nos puede ayudar a ganar esa libertad para poder encarar la situación de una manera cada vez más ventajosa para nosotros. Entonces, algunos de mis amigos que son artistas me preguntan cómo se puede desarrollar la creatividad, la imaginación, ¿verdad? Y sí, hay algunos ejercicios en donde se construye, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estuve en la universidad, uno de mis profesores de dibujo tenía un ejercicio en donde había un modelo, había un frutero en el medio y había todo pizarras, papeles grandes con carbón. Y tú empezabas a dibujar, ¿verdad? No te decía lo que iba a pasar. Tú empezabas tranquilamente a hacer tu dibujo y después de 5 minutos, sin decir nada, tocaba una campana. ¡Ting! Dice, ahora tienes que moverte a la derecha y continuar el dibujo de tu amigo. Y era muy sorprendente porque tu amigo había empezado con los pies, unos pies gigantes, ¿verdad? Y yo, ahora, ¿cómo continúo este dibujo? Pero tú tienes que seguir el rumbo, la línea, el tono, las proporciones de ese nuevo, ¿verdad?, nueva hoja. Y de repente en 5 minutos tocabas las campanas y rotabas otra vez a la derecha. Y tenías que continuar con el estilo, con los tonos, con el tamaño de esa otra obra de arte. Y es un ejercicio fantástico porque te mantiene en los tippy toes, como si en las puntas de tus pies. No te deja anclarte en una postura rígida. Entonces hay ejercicios, pero el más importante, lo que yo
comunico a mis amigos es que la imaginación, la creatividad, no se desarrolla, se libera, ¿verdad? Eliminando lo que lo bloquea. Entonces, cuando nosotros soltamos o nos liberamos de las ideas rígidas, ¿verdad? De esos apegos o esos, como diríamos, obsesiones personales, de repente podemos ver cosas que los demás no ven, oportunidades que los demás no ven. Es muy importante y eso se puede entrenar a través de la meditación y ganar más libertad para tener la última palabra, ¿verdad?, en lo que está pasando y sacarle provecho a lo que está ocurriendo. Muy bien. Entonces, si os parece, pasamos a algunas preguntas y dudas que puedan tener o comentarios. Perfecto. Entonces yo podría concluir de que tal vez los problemas y los conflictos no hay que verlo tanto como problemas y conflictos, sino también tal vez como algo necesario para madurar y crecer como persona y también verlo como oportunidad. Pero mi duda es cómo verlo ante una enfermedad grave como el cáncer o una enfermedad terminal, porque muchos de nosotros nos bajoneamos, nos desmotivamos porque nos enteramos de esa enfermedad y es complicado, digamos. Lo único que pensamos es que termine bien y ahí estamos pensando en el futuro, digamos, ¿no? De algún modo no estamos viviendo el presente. Entonces, ¿cómo podemos estar presentes ante esa noticia que tal vez es mala, ¿no? Esa es mi duda. Gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Hay situaciones que son muy difíciles, ¿verdad? Como tú dices, un diagnóstico de una enfermedad terminal, también la guerra, ¿verdad? Cuando hay un accidente de un familiar, muy, muy difícil de gestionar. Pero nos ayudan siendo cada vez más realistas. Lo que más duele es cuando se rompe nuestras expectativas, cuando tenemos una idea muy rígida de lo que debe ser. En realidad, todos nosotros aquí presentes tenemos una enfermedad terminal que se llama la vida, ¿verdad? Entonces, todos ya estamos diagnosticados, vamos a morir, y cada día estamos un paso más cerca de la tumba, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene una expectativa que eso está muy lejos, ¿verdad? Muy, muy lejos. Va a haber mucho desarrollo científico. Voy a vivir 120, 140, ¿verdad? Voy a ser mitad robot. Entonces, esa expectativa, ¿verdad?, que aplaza eternamente nuestra muerte, nos hace, como diríamos, ser muy vulnerables cuando de repente ese día se acorta, ¿verdad? Y un diagnóstico, tienes 6 meses de vida, o tienes 1 año de vida, ¿verdad? Pareciera que has perdido 20, 40, 50 años de vida. Pero en realidad, la única vida que tenemos es este instante. El futuro no existe, es una proyección, es una idea romántica que tenemos. La única verdad, y esto es indiscutible, es más allá de la religión, más allá de la política, la única realidad, lo único que es seguro es que estamos aquí ahora, ¿verdad? En 20 minutos, media hora allá afuera, no se sabe qué va a pasar, ¿verdad? Algunos maestros dicen, ¿qué viene antes? ¿El próximo día o tu muerte? Y algunos dicen, ¿qué viene antes? ¿Un próximo suspiro o tu muerte? Estamos tan cerca de la muerte como una respiración. Entonces, la recomendación es vivir plenamente el presente. Y esto lo repiten todos los grandes maestros, pero voy a usar a alguien más popular, que a lo mejor reconocéis, que es Steve Jobs,
que es el fundador de Apple, ¿verdad? Entonces, él tenía la costumbre, como un rito por la mañana, de, antes de salir de casa, mirar al espejo y decir, este es mi último día, ¿verdad? Este es mi último día, voy a vivirlo como el último. Si tengo que hacer algo, lo voy a hacer hoy. Si tengo que hablar con alguien, pedir perdón, lo tengo que hacer hoy, ¿verdad? Lo vivió con mucha intensidad y cambió su vida. Mucha más intensidad, mucha más entrega. Y un día se sentía mal. Se sentía mal y fue a una clínica, me hicieron investigaciones y después el médico le dio el diagnóstico que tenía un cáncer de páncreas, un cáncer complicado, inoperable. Y dijo, todos los días entrenando y pensando, este es mi último día, pero en ese momento lo sentí que era verdad. Y salí de esa clínica y todo había cambiado. El mundo era diferente. Los colores eran más intensos, más saturados, los sabores eran más fuertes, las sonrisas de las personas más brillantes. Y de repente empecé a vivir por primera vez, plenamente, intensamente. Entonces, algunas de estas personas que reciben un diagnóstico dicen, en estos últimos 3 meses o 6 meses he vivido más que en los últimos 10 días, ¿verdad? Porque sé lo que está en juego, sé el valor que tiene la vida. Entonces nosotros, ¿verdad? Ya estamos diagnosticados, vamos a morir y queda menos tiempo del que esperamos. Y si reflexionamos sobre esta realidad, que no es religiosa, no es secular, no es capitalista, no es comunista, no es controversial, ¿verdad? Si simplemente la aceptamos, porque hay un mecanismo de rechazo, pero si realmente aceptamos que todo está cambiando, todo es impredecible, entonces vivimos de otra manera, una manera que hoy no podemos ni imaginar. Empezamos a apreciar todo, ¿verdad? Agradecer a todas las personas en nuestra vida y no desperdiciar ni un instante. Entonces, de esa manera lo tenemos que encarar, enfocarnos en el presente, vivir intensamente. Gracias por acompañarnos en este encuentro con el venerable Lama Rinchen. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para expandir la luz del Dharma. Nos vemos en el próximo paso del camino budista.